Partamos entonces. Como les había dicho entonces, lo que tratamos de hacer la clase anterior fue distinguir entre criterios para escoger entre, por ejemplo, modelo 1 y modelo 2, cuando tenemos que el modelo 1 era un caso particular del modelo 2, cuando beta 2 era igual a 0. Y lo que dijimos también era que estamos interesados en tratar de encontrar un criterio contingente en los datos para poder escoger el modelo correcto con probabilidad 1. Es decir, si es que el modelo 1 es el correcto, escoger el modelo 1 con probabilidad 1 a medida que la muestra sea arbitrariamente grande, y si es que el modelo 2 es el correcto, escoger el modelo 2 cuando la muestra se haga arbitrariamente grande. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer en este minuto es discutir las opciones que hemos visto que han fallado hasta ahora. Lo que hemos visto que ha fallado hasta ahora es criterio de selección de modelos que se base en bondad de ajuste, entre comillas, ya sea el que tenga el menor error medio cuadrático, perdón, la menor suma de cuadrados residuos, el que tenga el menor error cuadrado, el que tenga la mayor función objetiva en la función de máxima longitud. Todos esos son criterios inconsistentes porque van a escoger siempre el modelo más grande. En pocas palabras, van a escoger siempre el modelo 2. ¿Bien? Lo que hicimos también en la última clase fue decir que si, por ejemplo, quisiésemos escoger el modelo 1, si es que, por ejemplo, rechazamos la hipótesis nula, que beta 2 es 0, entonces lo que haríamos es estimar el modelo 2 y evaluar si es que beta 2 estadísticamente distinto de 0 con la información que tenemos. Lamentablemente también decíamos que este criterio es un criterio inconsistente. ¿Por qué? Porque si es que nosotros escogemos una hipótesis nula, quiere decir que nosotros estamos prefiriendo el modelo 1. Nosotros defendemos el modelo 1 y queremos cometer la menor cantidad de errores tipo 1 porque queremos que la probabilidad de escoger el modelo 1, si el modelo 1 es el correcto, vaya a 1. Al hacer eso, lo que estamos haciendo es definitivamente, lo que estamos haciendo definitivamente es bajar. Sí, Catalina, estoy leyendo los mensajes, pero no los voy a leer mientras está haciendo la clase, a no ser que sea una pregunta de la materia. Y toda persona que quiera seguir conversando sobre este tema, vamos a conversarlo acabada la clase, ¿ya? Bien. Entonces, como les decía, si es que el modelo 1 es el correcto, entonces, y estamos tratando de defender el modelo 1, queremos cometer la menor cantidad de errores tipo 1, es decir, bajar la probabilidad de cometer un error tipo 1, hacer lo más chico que sea posible la probabilidad de cometer un error tipo 1. Pero el minuto en que tratamos de defender mucho la nula, lo que va a ocurrir es que estamos abriendo la puerta a cometer demasiado error tipo 2, y por lo tanto, al hacer un alfa muy chico, que el nivel de significancia sea muy chico para para que nosotros no cometamos error tipo 1, lo que estamos haciendo es cometer error tipo 2, y a su vez, si el alfa es distinto de 0, nunca vamos a tener que la probabilidad de escoger el modelo 1, aun cuando el modelo 1 sea el correcto, llegue o converja a 1. Va a converger siempre a 1 menos alfa, donde alfa es el nivel de significancia que hemos definido. ¿Ok? Entonces, recapitulando, lo que tenemos es que el criterio convencional de escoger el modelo que minimice el R cuadrado no nos va a funcionar. Escoger perdón, que maximice el R cuadrado no nos va a funcionar. Escoger el criterio que nos defina voy a silenciar, parece que hay muchos de ustedes que están yendo, entonces voy a silenciar el micrófono porque está... Ya, ok. Bien. Entonces, cometer error tipo 1, como les decía, es demasiado grande. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente discutir qué otro tipo de criterios podríamos utilizar. Algunos de ustedes, me parece que en la anterior clase me dijeron que justamente una de las cosas que podríamos hacer era tratar de encontrar un criterio en el cual, por ejemplo, no escojamos el modelo maximizando el R cuadrado, sino el R cuadrado corregido. Y si recuerdan el R cuadrado corregido, el R cuadrado de Tail, lo que hacía era intentar balancear el saber que cada que aumentamos el número de variables, lo que va a ocurrir es que la suma cuadrada de los residuos va a caer y por lo tanto el R cuadrado normal va a tender a subir siempre. Lo que hacemos entonces con el R cuadrado corregido es que colocamos una penalidad, esta parte de acá, una penalidad que a medida que aumenta el número de regresores, K va a aumentar y cuando aumenta K, por ese factor va a disminuir el R cuadrado corregido. Entonces, por un lado, aumentando regresores disminuye el numerador de acá, pero aumentando regresores también aumenta esta parte de acá. Y por lo tanto, perdón, disminuye esta parte de acá. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir es que el R cuadrado corregido
puede aumentar o puede disminuir cuando nosotros aumentamos regresores. Y esta es la manera en que expresamos el R cuadrado corregido. ¿Ok? Entonces, supongamos que alguien nos dice, y probablemente algunos de ustedes han escuchado ese criterio, escojan el modelo que maximice el R cuadrado corregido o el R cuadrado ajustado. Entonces, la regla sería, por ejemplo, escoja el modelo 1 si es que el R cuadrado corregido del modelo 1 es mayor que el R cuadrado corregido o el R cuadrado ajustado del modelo 2 y viceversa, escoge el modelo 2 si es que la respuesta va por el otro lado. ¿Ok? Bien, lo que les voy a mostrar es que lamentablemente este criterio tampoco es un criterio consistente de selección de modelos y por lo tanto tampoco es un criterio que nos serviría para escoger modelos. Voy a tratar de tener este argumento. Este argumento es muy importante. Esta diapositiva y la próxima son las que van a definir todo lo que vamos a ver en adelante, o sea que por favor les voy a pedir que prestemos especial atención a haber entendido esta parte de acá. ¿Ok? Bien, quiero que veamos una cosa acá. El R cuadrado corregido es una función de dos cosas en realidad, ¿no es cierto? Es una función del sigma cuadrado gorro, o sea, de la varianza de los errores, perdón, de la varianza de la variable dependiente, y del sigma cuadrado olita, que es el estimador de la varianza de los u's, ¿no es cierto? Pero es el estimador de la varianza que tiene el t menos k en el denominador, no es el sigma cuadrado gorro, sino el sigma cuadrado olita. Y por lo tanto, entonces, dado que la variable dependiente es siempre la misma entre el modelo 1 y el modelo 2, el denominador de esta expresión de acá, esta parte de acá, va a ser siempre la misma. ¿Sí? El modelo 1 y el modelo 2 van a compartir esta parte de acá. Entonces, escoger el modelo que tiene el cuadrado corregido más alto es exactamente lo mismo o es equivalente a escoger el modelo que tenga el sigma cuadrado olita más chico. ¿Ok? ¿Bien? Y por lo tanto, entonces, el sigma cuadrado olita más chico, ¿sí? Escoger el modelo que tenga el sigma cuadrado olita más chico es exactamente lo mismo que escoger el modelo que tenga el R cuadrado corregido o ajustado más grande. ¿Ya? Por lo tanto, decir que voy a escoger el modelo con el R cuadrado corregido más grande es lo mismo que decir escoger el modelo con el sigma cuadrado olita más chico. Pero escoger el modelo con el sigma cuadrado olita más chico es equivalente a escoger el modelo con el logaritmo del sigma cuadrado olita más chico también. ¿Por qué? Porque como el sigma cuadrado olita es una variable no negativa y el logaritmo es una transformación monotónica, o sea que no me va a cambiar el orden de esto, el logaritmo de 8 es mayor que el logaritmo de 4, y el logaritmo de 4 es mayor que el logaritmo de 2, y el logaritmo de 2 es mayor que el logaritmo de 1, y así sucesivamente. Por lo tanto, entonces, escoger el modelo que tiene el R cuadrado corregido más grande es lo mismo que escoger el modelo que tiene el sigma cuadrado olita más chico, y es lo mismo que escoger el modelo que tiene el logaritmo del sigma cuadrado olita más chico. ¿Por qué he llegado a esto? Porque el logaritmo del sigma cuadrado olita lo puedo expresar, véanlo con calma en la casa, como el producto de estos dos términos. Recuerden que el sigma cuadrado gorro es el u gorro transpuesto a u gorro dividido t. Entonces, como multiplicar y dividir por t, por lo tanto, sigma cuadrado olita lo puedo expresar de este modo. Pero el logaritmo del producto, o sea, el logaritmo de a por b, es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. Entonces, vean que t sobre t menos k lo puedo reexpresar como logaritmo de 1 más k sobre t menos k. ¿Ok? Y por lo tanto, escoger el modelo que tenga el logaritmo del sigma cuadrado olita más chico va a ser lo mismo que escoger el modelo que tenga esta expresión más chica. Y esto va a ser aproximadamente igual, esto aproximadamente igual lo estamos haciendo porque lo estamos haciendo cuando t sea lo suficientemente grande, es aproximadamente igual a escoger el modelo que tenga el valor este más chico, el logaritmo de esta expresión, que es lo mismo, y en lugar del logaritmo de 1 más esto, yo lo puedo expresar simplemente como el logaritmo de esta parte de acá. ¿Por qué? Porque yo sé que, por ejemplo, el logaritmo de 1.0001 es aproximadamente igual a 0.001. Por eso es que otra de los roles más interesantes y divertidos del logaritmo natural es que, por ejemplo, para expresar una tasa de crecimiento, el logaritmo de la tasa bruta de crecimiento nos da aproximadamente la tasa neta de crecimiento. Es decir, que el logaritmo de 1 más b doble es aproximadamente igual a b doble. Por lo tanto, entonces, esta expresión de acá, el segundo término de acá, es aproximadamente igual a k sobre t menos k. Y si es que t es lo suficientemente grande, en el denominador t menos k va a ser aproximadamente igual a simplemente t. Y por lo tanto, entonces, escoger el modelo que haga que el logaritmo del sigma cuadrado olita sea lo más chico posible es aproximadamente igual a escoger el modelo que haga que esta expresión sea lo más chica posible. Y esta expresión es la suma de dos cosas. Por un lado, el logaritmo del sigma cuadrado gorro, y por el otro lado,
una función del coeficiente de saturación. Si se acuerdan, el coeficiente de saturación era nuevamente número de parámetros dividido el número de observaciones. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, escoger el modelo que maximice el R cuadrado corregido es lo mismo que escoger el modelo, o aproximadamente igual, que escoger el modelo que haga lo más chica posible esta expresión de acá. Y ahora viene la parte que es bien importante que la entiendan o que la comprendan. ¿Ok? Entonces, escoger el modelo que maximice el R cuadrado corregido es lo mismo que escoger el modelo que haga lo más chica posible esta expresión de acá. ¿Sí? Y ahora, entonces, lo que les voy a demostrar es que cualquier modelo basado en un criterio que haga, que escoja que esta expresión sea lo más chica posible, ¿qué quiere decir que sea lo más chica posible? Es que, por ejemplo, yo estimo el modelo 1, obtengo un sigma cuadrado gorro para el modelo 1, tengo un número de parámetros para el modelo 1, digamos K sub 1, lo divido entre T. El modelo 2 voy a tener otro sigma cuadrado gorro y voy a tener otro K, que va a ser el número de parámetros distinto que tengo en el modelo 2. Escojo el modelo 1 si es que esta expresión es más chica que la del modelo 2, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo. En el modelo 1 que en el modelo 2. Lo que les voy a mostrar ahora es que si es que yo escojo modelos basado en cualquier criterio que adopte esta forma, de hacer lo más chica posible la expresión que tenga, por un lado el logaritmo sigma cuadrado gorro, y por otro lado, cualquier cosa que penalice al K sobre T, que es esta parte de acá, ¿sí? Con cualquier constante, esto es importante, cualquier constante C mayor que 0, ese criterio va a ser un criterio inconsistente de selección de modelos. En el caso del R cuadrado corregido, esta constante es exactamente igual a 1. En sentido contrario. Por un lado tengo esta expresión de acá, el primer término, perdón, el primer término de acá, este primer término. Este primer término pregunta, cuando el modelo es más grande, cuando meto más regresores, ¿este primer término va a hacerse más grande o más chico? Adolfo, más chico, excelente. No, Adolfo era, pero ya. Ok. Entonces, sabemos que a medida que aumentamos el número de regresores, aunque estemos metiendo basura en el modelo, la suma de los residuos va a ir cayendo siempre. Y como cae siempre, esta expresión depende proporcionalmente de la suma de los residuos, esta expresión va a ir cayendo a medida que aumentemos regresores. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, si tomásemos un modelo que solo trata de hacer lo más chica posible esta expresión, deberíamos escoger siempre el modelo en el que metamos cada vez más regresores. ¿Ok? Lo que entonces tratamos de hacer es tener algo que contraste contra eso que sabemos que es una debilidad de este criterio, porque cualquier modelo más grande va a tener siempre esta expresión más chica, y por lo tanto siempre va a escoger el modelo más grande, aunque el modelo más grande sea peor. Entonces lo que queremos es penalizar el meter información innecesaria adicional. Y lo que estamos haciendo acá, recuerden que queremos minimizar toda esa expresión. ¿Qué va a ocurrir cuando metemos regresores? ¿Qué va a ocurrir con K? ¿El número de regresores va a aumentar o va a caer? Adolfo, si puedes responderme esa pregunta. Va a aumentar, excelente. Entonces, vean que cuando yo aumento regresores, el primer término está aumentando, o perdón, está cayendo, y el segundo término está aumentando. Por lo tanto, ahora tengo una manera en la que estoy balanceando el que cuando meto más regresores mejora la bondad de ajuste, entre comillas, o disminuye el sigma cuadrado gorro, pero además estoy penalizando el meter información adicional, que es esta parte de acá. Entonces, esta es la penalización que estoy dando. Estoy penalizando el hecho en que puedo estar metiendo variables irrelevantes. Lo que voy a decir ahora es que el factor de penalización que estoy colocando, que es una constante por esta parte de acá, este criterio, cualquier criterio basado en esta penalización, en penalización colocando una constante, va a ser un criterio inconsistente de selección de modelos. Eso es lo que quería decir con penalización. ¿Ok? Entonces, lo que les voy a tratar de demostrar. Exacto, tener alta penalización es bueno, como vamos a ver en unos minutos más. Vamos a ver que la única manera en que vamos a poder resolver este problema va a ser cuando penalicemos esto de un modo en el que consigamos que la penalización sea bastante más grande que colocar una constante. ¿Ok? Justamente esa es la idea, Rolf.
¿Ya? Entonces vamos a tratar de demostrar eso ahora, ¿ya? Y voy a tratar de justificar y tratar de darles una intuición de por qué eso ocurre, ¿ok? Voy a pedirles un pequeño favor adicional. El pequeño favor adicional que les voy a pedir es lo siguiente. Recuerden que les he dicho que vamos a asumir por ahora, esto no es necesario y muchos de los resultados que vamos a obtener van a poder derivarse asintóticamente también de otro modo, pero voy a pedirles por un minuto o por este tiempo que asuman que estamos en el modelo, no solo el modelo homocedástico de regresión, sino además el modelo en el que asumimos normalidad de los errores, ¿ya? Y si asumimos normalidad de los errores, una cosa que les he dicho y que vamos a demostrar más tarde, es que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es equivalente al estimador de máxima verosimilitud si asumimos que los U's son normales. Y si asumimos que los U's son normales, podemos hacer lo que se llama un test de razón de verosimilitud para evaluar la misma hipótesis nula. La hipótesis nula que estábamos tratando de testear era que los beta 2 eran cero. Y el caso en el que tenemos que los errores son normales, el test de razón de verosimilitud adopta esta forma de acá, esta que tengo acá. ¿Ya? El test que les había mostrado antes, el test de acá, este W sub T, era la variante para testear la misma hipótesis nula, que beta 2 es 0, pero utilizando lo que llamamos un test de Wald. ¿Ya? Hay tres tests asintóticamente equivalentes que podemos utilizar. El test de Wald para esa misma hipótesis nula. El test de Wald, que es el típico test T que han utilizado, el test F que han utilizado ustedes en su curso de estadística seguramente. También está el test que se llama el test de multiplicador de Lagrange o el test de Rao. Y otro test que también se puede utilizar, que es el test de razón de verosimilitud. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en este caso es que voy a mostrarles este test, que es asintóticamente equivalente al test de Wald para testar la hipótesis nula que beta 2 es 0. Este test, tómenlo como algo, como información nada más. Este test tiene aproximadamente una distribución chi cuadrado con k sub 2 grados de libertad, porque estamos tratando de testear la misma hipótesis nula, que los beta 2 son 0, donde k sub 2 era el número de parámetros en el vector beta 2. ¿Ok? Entonces, lo que les voy a tratar de mostrar ahora es lo siguiente. Vamos a tratar de ver cuál es la probabilidad de que si el modelo 1 es el correcto, escojamos el modelo 1. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de que escojamos el modelo 1 si el modelo 1 es el correcto? Si es que utilizamos, por ejemplo, el criterio de escoger el modelo 1, si el R cuadrado corregido del modelo 1 es mayor que el R cuadrado corregido del modelo 2. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, como hemos dicho antes, escoger el modelo con el R cuadrado corregido más grande es lo mismo que escoger el modelo con el logaritmo del sigma cuadrado lita más chico. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto, la probabilidad de que ocurra este evento de acá va a ser aproximadamente igual a la probabilidad de este evento de acá. Vean que acá lo único que he hecho es que he cambiado la desigualdad, acá era mayor, acá lo he llevado a menor, porque sabemos por la expresión que hemos derivado antes, que maximizar el R cuadrado corregido es aproximadamente lo mismo que minimizar esta parte de acá. Minimizar esta parte de acá. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces tenemos el sigma cuadrado lita. ¿Ok? Por otro lado, hemos visto que el sigma cuadrado lita lo puedo expresar como aproximadamente igual al sigma cuadrado gorro más k sobre t. ¿Ok? Y entonces lo que tengo acá es, en lugar del sigma cuadrado lita, he colocado el sigma cuadrado gorro más k sobre t, pero he multiplicado todo por t. ¿Por qué he multiplicado todo por t? Para tener esta expresión de acá. Y por lo tanto, el evento no ha cambiado. Nosotros hemos multiplicado t a este lado y t a este lado, la desigualdad sigue igual. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, me quedo con esta expresión. T veces el logaritmo de esto, más, acá debería ser simplemente k sub 1 dividido t, pero como multiplicado ya por el t de acá, se me va y me queda simplemente el k sub 1. Y recuerden que con el sigma cuadrado, con el r cuadrado corregido, la constante acá que acompaña al k sobre t es 1. Y por lo tanto, el valor de c acá es 1. ¿Me siguen? El valor de c es 1. ¿Ok? Pero lo que voy a tratar de mostrar es que cualquier criterio basado en un criterio de información que trata de minimizar esta expresión de acá, para cualquier valor de C, que sea un número, y ese C obviamente podría ser 1, 2, 3, 4, lo que fuera, va a ser inconsistente. Obviamente el C tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Para que haya una penalidad por meter variables potencialmente irrelevantes. ¿Ok? Entonces lo que hago acá simplemente es, esta parte de acá se queda, esta parte de acá la llevo al otro lado de la desigualdad y vuelvo a esta definición de acá, w sub t logaritmo de w sub t, que era esta variable aleatoria w sub t de acá. Y por lo tanto, el evento este de acá es aproximadamente igual a la probabilidad
de que esta variable aleatoria, W sub t, sea menor que C veces K sub 2. ¿Por qué es solo K sub 2? Porque acá estaba CK sub 1 y acá también está CK sub 1. Entonces, esta parte se va a cancelar con esta y va a quedar simplemente CK sub 2. Y recuerden que con el R cuadrado corregido, el valor de C es 1. Pero estoy tratando de hacer la demostración para cualquier valor de C positivo y no solo para el valor de C igual a 1. ¿Ok? Y recuerden que si es que el modelo 1 es el correcto, es decir, bajo la hipótesis nula de que el modelo 1 es el correcto, solo en ese caso W sub t va a tener esta distribución, va a ser una chi cuadrado con K sub 2 grados de libertad. Por lo tanto, entonces, la probabilidad de escoger el modelo 1, si el modelo 1 es el correcto, va a ser lo mismo que la probabilidad que la variable aleatoria W sub t adopte un valor que sea menor que C veces K sub 2. ¿Ok? Y eso va a ser igual a la probabilidad que W sub t asintóticamente se distribuye como una chi cuadrado con K sub 2 grados de libertad, es igual a la probabilidad que una chi cuadrado adopte un valor que sea menor que C veces K sub 2. ¿Ok? Eso es, entonces, lo que hemos demostrado hasta ahora. ¿Bien? Y entonces, déjenme tratar de ahora volver a mostrarles esto desde un punto de vista intuitivo y gráfico. Voy a compartir la otra pantalla y me avisan si es que no la pueden ver. Ok, ¿están pudiendo ver esta pantalla? Espero. Sí, perfecto. Estoy tratando de... Ya. ¿Ok? Bien, entonces, lo que estamos diciendo es que la probabilidad de escoger el módulo 1 condicional a que el módulo 1 es el correcto, converge a la probabilidad que una chi cuadrado con K sub 2 grados de libertad sea menor que C veces K sub 2, donde en este caso C es igual a 1 si es que estoy tratando de escoger el modelo que maximice el R cuadrado corregido. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, lo que estamos diciendo es esto, ¿no es cierto? Hasta acá hemos llegado con esto. Entonces, vean, recuerden cómo se ve una distribución chi cuadrado. Una distribución chi cuadrado se ve más o menos así. ¿Ok? Y esta sería una chi cuadrado con, por ejemplo, K sub 2 grados de libertad, donde K sub 2 puede ser, yo qué sé, K sub 2, digamos, son 3 parámetros, que son los 3 parámetros que están en la variable X sub 2. ¿Ok? Entonces, lo que estamos diciendo es que la probabilidad de escoger el modelo 1, si el modelo 1 es el correcto, va a ser igual a la probabilidad de esto de acá. Entonces, vean que si, por ejemplo, C sub 1 es 1, que sería el caso del R cuadrado corregido, y, por ejemplo, K sub 2 es igual a 3, por decir algo, ¿no es cierto? 3, digamos que tenemos 3 parámetros que estamos estimando. Entonces, lo que estamos diciendo es que, digamos que acá está el número 3, lo que estamos diciendo es que la probabilidad de escoger el módulo 1, si el módulo 1 es el correcto, es la probabilidad de que una distribución chi cuadrado adopte un valor menor que 3, que sería toda esta área de acá. Y por lo tanto, toda esta área que tenemos acá va a ser el error que vamos a cometer. Es decir, el modelo 1 va a ser correcto, pero nosotros no vamos a escoger el modelo 1. ¿Qué ocurría si es que el C vale algo más que 2? O por ejemplo, algo más que 1. Por ejemplo, si el C vale 2. Si tenemos que K sub 2 es igual a 3, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, entonces lo que estamos diciendo es que esto se va a venir hasta un valor de 6. ¿Vean? Porque estoy ahora escogiendo la probabilidad de que la chi cuadrado valga menos que el valor de una chi cuadrado, una radición de la chi cuadrado valga menos que 6. Esta área, obviamente, va a ser menor que esta área de acá, que la que tengo en toda esta parte de acá, pero va a seguir siendo distinta de 0. Y recuerden que una cosa que nos gustaría hacer es escoger el modelo 1 con probabilidad 1, a medida que la muestra se haga arbitrariamente grande. Y por lo tanto, entonces, cualquier criterio de selección que trate de minimizar la expresión que teníamos antes va a ser un criterio inconsistente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? No he entendido. Ok. Lo que estamos diciendo entonces es que si el modelo 1, y esto es muy importante, si el modelo 1 es el correcto, si el modelo 1 es el correcto, sabemos que cuando el modelo 1 es el correcto y yo quiero testar la hipótesis nula, que los beta 2 son 0, el test de razón de verosimilitud para esa hipótesis nula es este de acá, y si el modelo 1 es el correcto, es decir, si beta 2 es efectivamente 0, esta variable aleatoria W sub t
se va a distribuir como una chi cuadrado con K sub 2 grados de libertad. Y obviamente entonces lo que estamos diciendo es que escoger el modelo 1, si el modelo 1 es el correcto, utilizando un criterio como el del R cuadrado corregido, va a ser lo mismo que escoger el modelo 1 si es que se cumple esta condición de acá, que la variable W sub t sea menor a... perdón. Sí, no sé. Gracias, Giselle. Ahora sí se ve, supongo. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bien, disculpen muchachos. Entonces lo que les decía es, escoger el modelo 1, si el modelo 1 es el correcto, ¿sí? Implica que si el modelo 1 es el correcto y beta 2 efectivamente es 0, yo sé que este test va a tener una distribución chi cuadrado con K sub 2 grados de libertad. Y por lo tanto, escoger el modelo 1, si el modelo 1 es el correcto, es lo mismo que la probabilidad de que ocurra el siguiente evento, que una distribución, que cualquier realización de una distribución chi cuadrado adopte valores menores que c veces K sub 2, donde c en este caso es 1, si es que quiero escoger el modelo que maximice el R cuadrado corregido, donde C es 1 cuando estoy escogiendo el criterio por el R cuadrado corregido. Y por lo tanto, entonces, lo que estamos diciendo es que, aunque el modelo 1 sea el correcto, la probabilidad de que una chi cuadrado adopte un valor menor que, en este caso, por ejemplo, si K sub 2 es 3, menor que 3, la probabilidad de que ocurra este evento es menor que 1. Porque una distribución chi cuadrado puede adoptar cualquier valores entre 0 e infinito. Entonces, lo que estoy diciendo ahí es que el criterio de selección de maximizar el cuadrado corregido va a ser un criterio inconsistente también, porque no va a escoger el modelo 1 con probabilidad 1 cuando el modelo 1 es el correcto, a medida que la muestra se va haciendo arbitrariamente grande. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, este es un criterio inconsistente de selección de modelos. ¿Estamos? Ahora sí, ¿todos de acuerdo? Giselle, ¿de acuerdo, Giselle? Bien. Ah, la pregunta de un compañero suyo es ¿por qué acá aparece C veces K sub 1 más K sub 2? Porque recuerden que acá estamos colocando el número de K sub 1 más K sub 2 es el número total de parámetros que se estiman en el modelo 2. Y en el modelo 2 se estiman los parámetros de los X1, que son K sub 1, y de los X2, que son K sub 2. K sub 1 más K sub 2 es el total de parámetros en el modelo 2. Y K sub 1 es el total de parámetros en el modelo 1. K sub 2 entonces son los parámetros que están en el modelo o que son solamente los de el X2. ¿De acuerdo? Bien, estamos entonces. Bien, excelente, Matías. Bien, entonces con eso estamos ya, hemos librado la batalla más importante porque todo lo demás que viene va a ser simplemente una extensión de eso. Les voy a mostrar, por ejemplo, que un criterio de selección, que otra vez, como el sesgamiento y demás cosas, ya nos gustaría tener el agente publicitario que tiene este criterio de información es un criterio tremendamente popular. De hecho, seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de este criterio. El criterio de información de Akaike. ¿Han escuchado hablar del criterio de información de Akaike? ¿Alguno de ustedes? Digo, han escuchado no habiendo leído los apuntes del curso, sino han escuchado en general. Alejandro no. O Felipe tampoco. Antonella tampoco. Ok, parece que nadie. Bueno, entonces la pregunta más clara es, ok, Vicente, voy a tratar de responderte. Si te quedas unos minutos en el break, te respondo a esa pregunta particular, ¿ok? ¿Te parece? Bien, Vicente. Ok, entonces, pero sígueme ahora, no te pierdas ahora, Vicente. Ah, o el ayudante, por favor, si puede, trate de darle una ayuda a Vicente si es que la necesita. Pero no te distraigas en esto porque esta parte es entretenida y divertida. Entonces, pregunta, ¿hay alguien acá que sí ha escuchado hablar del criterio de información de Akaike? Que no haya sido porque ha leído el apunte.
Ok, bien, bien. Entonces, bueno, van a escuchar seguramente hablar de criterio de información de Akaike, y lo bueno es que ustedes ya se han cubierto las espaldas porque han hecho este curso, y por lo tanto van a saber que hay problemas con este criterio de información para escogerlo como un criterio de selección de modelos. Recuerden que lo que yo quiero hacer es encontrar una regla, un criterio para seleccionar modelos conforme a los datos que tengo. Entonces, lo que vamos a discutir ahora es, ya hemos visto que no funciona escoger modelos basado en que tenga el R cuadrado más grande, el que tenga la suma cuadrada de residuos más chica, el que tenga el sigma cuadrado gorro más chico, el que tenga la log likelihood más grande. Ninguno de los criterios es consistente. Tampoco es consistente escoger el modelo que tenga, tampoco es consistente el criterio de selección en el que hagamos un test de hipótesis. Hemos visto que el test de hipótesis nos sirve para otras cosas. Cuando nosotros tenemos un juicio formado, preferimos el modelo 1 y por lo tanto queremos testear si la evidencia es aplastantemente contraria al modelo 1. Eso es test de hipótesis. Acá lo que estamos haciendo es que somos agnósticos respecto a si preferimos el modelo 1 o el modelo 2 y queremos encontrar un criterio consistente para seleccionarnos entre esos dos modelos. Y hemos visto que el test de hipótesis no es un criterio consistente. ¿Ok? Hemos visto también que una de las cosas que nos decía alguna gente para escoger modelos basados en el ecuador corregido, nos decía, sí, bueno, escoge un criterio que penalice el meter información innecesaria, o sea, que castigue el meter información innecesaria. Hemos visto que si utilizamos el criterio del ecuador corregido, ese criterio tampoco va a ser un criterio consistente, porque la penalización no es lo suficientemente grande. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es mostrarles los criterios de información que típicamente se utilizan, y son típicamente tres los criterios que más se utilizan. Uno que se llama el criterio de información de Akaike, otro que se llama el criterio de información bayesiano, el criterio de información de Schwartz, y otro que se llama el criterio de información de Hannan-Quinn. Los criterios de información adoptan más o menos esta forma, y estos criterios de información se utilizan para cualquier tipo de modelos, no solo para los modelos que estamos viendo acá, sino para cualquier modelo, que vamos a discutir más tarde también. El criterio de información es, uno escoge el modelo que tenga el criterio de información más chico. Trata de minimizar el criterio de información. Entonces, uno estima el modelo 1 o calcula el criterio de información del modelo 1. Estima el modelo 2, calcula el criterio de información del modelo 2. Y así sucesivamente. Y escoge el modelo que tenga el criterio de información más chico. El que tenga el criterio de información más chico es el modelo que yo escojo. Entonces, el criterio de información tiene dos componentes. El primer componente, esta L chistosa de acá, es la log likelihood, es el logaritmo de la función de verosimilitud. Vamos a discutir esto un poquito más tarde cuando vayamos a máxima verosimilitud. Y otra vez, hay un compañero suyo que ya ha leído todos los apuntes, entonces probablemente él también nos puede ayudar acá. Él ya leyó hasta la parte de máxima verosimilitud. Entonces, esto funciona para cualquier modelo, para cualquier caso en el cual podamos expresar la función de verosimilitud. Y entonces, nos gusta tener, los modelos son mejores, entre comillas, a medida que la log likelihood es mayor. Y por lo tanto, como queremos minimizar el criterio de información, lo que estamos colocando es un negativo a esto. Entonces, a medida que la log likelihood sea más grande, el criterio de información se va a hacer más chico. ¿Me están siguiendo? Y por lo tanto, por ese lado, preferimos los modelos más chicos, porque nos está maximizando el criterio de información. ¿Todos de acuerdo? ¿Ok? Bien. Por ese lado, entonces, preferimos el modelo que haga la log likelihood más grande y por lo tanto esta expresión más chica, porque tiene un negativo acá. ¿Ya? Pero recuerden que escoger el modelo con el R cuadrado corregido, o perdón, con la log likelihood más grande, no es un criterio constante de selección de modelos porque se va a escoger siempre, porque se va a escoger siempre, o se va a preferir siempre, modelos en los que metamos más variables. Con más variables, la log likelihood siempre aumenta. Por lo tanto, queremos tener otra vez algo que penalice el meter información innecesaria. Y otra vez aparece el coeficiente de saturación acá. Y acá hay que nos dice, penalice el coeficiente de saturación con un factor de 2. ¿Ya? Entonces, colóquele un 2 adelante. Este criterio, acá hay que no lo sacó porque el 12 es su número favorito, ni porque haya nacido un 2 de febrero de 1922 o lo que fuera, sino porque hay un criterio estadístico por el cual él pudo derivar esta propiedad. Y para algunas cosas el acá hay que va a funcionar, pero vamos a ver que lamentablemente para hacer un criterio constante de selección de modelos no va a funcionar. ¿Ok? Si es que asumimos, y otra vez, les pido que, otra vez, no estoy tratando de molestar, sino que como hay un compañero por lo menos, y aplaudo su iniciativa, que ya ha leído hasta máxima longitud,
sabemos que si es que los U son normales, escoger un modelo que maximice la log likelihood o que minimice esta expresión de acá va a ser equivalente a escoger, si los U son normales y estamos en el modelo de regresión lineal, va a ser equivalente a escoger el modelo que minimice esta expresión de acá. Entonces, el primer término de acá, menos 2, la log likelihood sobre t, va a ser más o menos igual a el modelo que haga lo más chico posible el logaritmo del sigma cuadrado gorro. Esto lo vamos a demostrar con más calma cuando veamos máxima resolutitud. Pero de todos modos, sería bueno que le peguen una revisadita a esto. Ustedes seguramente ya han visto máxima resolutitud. Entonces, asuman el modelo normal de regresión lineal y vean que cuando hacen el modelo normal de regresión lineal, el estimador OLS va a ser el estimador de máxima resolutitud. Y la log likelihood, cuando le evalúen en el beta gorro y cuando le evalúen en el sigma cuadrado gorro, van a obtener una función de resolutitud que va a ser constante más el logaritmo del sigma cuadrado gorro. Por lo tanto, el logaritmo del sigma cuadrado gorro va a ser la expresión que tratamos de, va a ser equivalente a el que minimice esta parte de acá, va a ser equivalente al que minimice esta parte de acá. ¿Ok? Y como ven acá, nuestro amigo, el acá que entonces había sido, si es que el modelo tiene errores que son normales y el modelo es un modelo de regresión lineal, entonces minimizar el criterio de información de Akaike es lo mismo que, aproximadamente igual, que minimizar esta expresión de acá. Y esta expresión de acá es simplemente el logaritmo de sigma cuadrado gorro más c veces k sobre t, donde en este caso c es 2. Y entonces, si volvemos al gráfico que había hecho antes, vean que lo que he hecho, o si se acuerdan en el gráfico que había hecho antes, voy a volver, pero lamentablemente, seguramente después voy a volver a olvidarme compartir. ¿Ya? Volviendo entonces a esto, si recuerdan, entonces lo que tienen es la distribución esta que era en el ejemplo esto en el chi cuadrado, todo era exactamente igual, y lo que tengo es que si es que hubiese escogido el criterio de información de escoger el modelo con el r cuadrado corregido, el c de acá era 1. Y si es que escojo el criterio de información de acá, y que lo que le estoy diciendo es que es como si el c fuese 2. Con el c igual a 2, lo que voy a hacer es que voy a hacer menos probable no escoger el modelo 1, si el modelo 1 es el correcto, porque estoy haciendo ahora que esto se vaya hasta 6, en lugar de ir solo hasta 2, pero hasta 3, pero de todos modos, esta área todavía es mayor que 0, y por lo tanto, esta área voy a seguir cometiendo el error de no haber escogido el modelo 1, aunque el modelo 1 sea el correcto. Y por lo tanto, el criterio de información de Akaike es un criterio inconsistente de selección de modelos, porque escoge esta penalidad de ahí. ¿Estamos bien? Por lo tanto, entonces, el criterio de información de Akaike tampoco es un criterio de información consistente. Lo que voy a hacer ahora, entonces, es mostrarles dos criterios de información que sí son criterios consistentes de selección de modelo, que sí van a escoger con probabilidad 1 el modelo correcto. ¿Ok? El criterio de información, primero de estos, es el criterio que se llama el criterio de información bayesiano, y por eso se llama BIC, no es la marca de lo que llaman ustedes lápiz, lo que llamamos en Bolivia puntabolas o lapiceras. Lápiz tinta, creo que lo llaman ustedes, ¿no es cierto? Esa sería la manera en que ustedes llaman a las lapiceras. ¿Sí? Y entonces, no es la marca de la lapicera, lápiz pasta, gracias Vicente. Lápiz pasta. Podríamos en algún momento tener nuestro diccionario chileno-boliviano. Por lo menos en este curso sería útil. Ok, bien, entonces, el criterio de información bayesiano se llama BIC justamente porque es Bayesian Information Criteria. ¿Ok? El criterio de información bayesiano. Y el criterio de información bayesiano, miren ustedes, es exactamente igual en el primer término al criterio de información de Akaike, exactamente igual. Pero en el segundo término tiene también el K sobre T acá, exactamente igual que el criterio de información bayesiano, pero el criterio de información bayesiano penaliza el meter más observaciones, que sería aumentar el K, con una constante que era igual a 2. En cambio, el criterio de información bayesiano acá coloca logaritmo de T, donde T era el tamaño de la muestra. ¿Vean? Otra vez aparece nuestro amigo logaritmo. Entonces, lo que ha ocurrido ahora es que, como T es el tamaño de muestra, T obviamente no puede ser negativo,
t es positivo, el logaritmo de t es una variable que es positiva. Pero el logaritmo de t va creciendo con t, a diferencia de lo que hemos visto antes. Entonces, esa constante, ahora ya no es constante, sino que va aumentando cuando aumenta t. Entonces, esta penalidad va aumentando. La penalidad, que es logaritmo de t, a medida que t va a infinito, esta penalidad también va a infinito. ¿Me están siguiendo? Bien. Y como les decía, si los U son normales, escoger el modelo que minimice el criterio de información bayesiano es lo mismo que escoger el modelo que minimice esta expresión de acá. ¿Ya? Entonces, la log likelihood del modelo normal de regresión lineal, que maximice la log likelihood o que minimice el negativo de la log likelihood, va a tomar en cuenta, va a ser esta expresión, va a ser el logaritmo del sigma cuadrado. Y como ven entonces ahora, esta expresión de acá depende de esta penalización, pero la penalización ya no es una constante, sino es el logaritmo de t. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, ahora volvamos a lo que habíamos demostrado en la anterior parte. Lo que habíamos demostrado en la anterior parte, vean, era que habíamos llegado hasta acá, si se acuerdan, habíamos llegado hasta acá, toda expresión de acá, toda expresión de acá, habíamos llegado al W sub t menor que C sobre K2, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero ahora, en lugar de que C sea una constante, ese C es logaritmo de t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien no de acuerdo? Es el logaritmo de t. Es el logaritmo de t. Por lo tanto, entonces, la c que estaba metida acá, la voy a pasar a dividir a este lado, y en lugar de una constante se va a volver logaritmo de t. Logaritmo de t. Y ahora, muchachos, quiero que me presten atención un segundito. Si quieren, dejaban el logaritmo de t a este lado también. Hubiese sido la probabilidad que w sub t sea menor que logaritmo de t por k sub 2. Cuando t va a infinito, logaritmo de t, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va, muchachos? ¿Alguien que me pueda responder? Hacia infinito, ¿no es cierto? Si t va a infinito, logaritmo de t también va a infinito. Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá es decir, ¿cuál es la probabilidad de que una chi cuadrado sea menor que infinito? La probabilidad de que cualquier realización de una chi cuadrado sea menor que infinito va a ir ¿a qué? ¿Cuál es la probabilidad de que cualquier número sea menor que infinito? 1. Y por lo tanto, estamos justo en el caso que estamos buscando. Entonces, si el modelo 1 es el correcto, lo que va a ocurrir es esto. W sub t converge a una chi cuadrado cuando el modelo 1 es el correcto, pero el logaritmo de t diverge infinito. Entonces, esta es una distribución, chi cuadrado, dividido entre algo que va infinito, esta parte de acá converge en probabilidad a 0. Por lo tanto, entonces, la probabilidad de escoger el módulo 1, si el módulo 1 es el correcto, utilizando el criterio de información bayesiano, va a ser lo mismo que la probabilidad de que 0 sea menor que K sub 2, donde K sub 2 era el número de parámetros que tenía en beta 2. Y por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad que 0 sea menor que 3, por ejemplo, en el ejemplo que teníamos antes? Si es que teníamos 3 regresores, la probabilidad que 0 sea menor que 3, la última vez que he chequeado, es 1. Y por lo tanto, si el modelo 1 es el correcto, el criterio de información bayesiano lo va a escoger con probabilidad 1. Esta es solo mitad de la historia. ¿Cuál es la otra mitad? La otra mitad es demostrar ahora que si el modelo 2 es el correcto, escogemos el modelo 2 también con probabilidad 1 a medida que la muestra se hace literalmente grande. ¿Todos de acuerdo? Bien. Para demostrar esto voy a ir acá. Voy a volver voy a ir a mi pizarro entre comillas. No he perdido a nadie, ¿no es cierto? Entonces, lo que hemos demostrado hasta ahora es que si es que utilizas el criterio de información, o perdón, si escogiese el modelo con el cuadrado corregido más grande, si el modelo 1 es el correcto, voy a cometer toda esta área de acá de errores. Voy a escoger incorrectamente el modelo 2 cuando debería haber escogido el modelo 1. Si es que voy al criterio de información de acá y que, vengo de acá, si quieren lo hacemos para que no, para...
Vale. Acá está K sub 2. ¿Sí? Acá está 2 veces K sub 2. Y por lo tanto, toda esta área de acá es el área en la que, aunque el modelo 1 es el correcto, escogería el modelo 2. Esta es la probabilidad de que escoja el modelo 2, aunque el modelo 1 sea el correcto. Con el criterio de información bayesiano, lo que hemos mostrado es que la penalidad tiende a infinito y por lo tanto la probabilidad de cometer el error de no escoger el modelo 1, el modelo 1 es el correcto, se va a cero. Hasta ahí espero que estemos todos ok, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer ahora es mostrarles que ahora, si el modelo 2 es el correcto, la probabilidad de escoger el modelo 2 también tiene que irse a 1. ¿Sí? Recuerden que, como hemos definido W sub t, era simplemente t veces el logaritmo de sigma cuadrado gorro del modelo 1 menos sigma cuadrado gorro del modelo 2. ¿Sí? Y el sigma cuadrado gorro 1 es el estimador de la varianza de los errores en el modelo 1, que es el modelo más chico, y este es el estimador de la varianza de los errores en el modelo 2, que es el modelo más grande. Si el modelo 1, esto es muy importante, si el modelo 1 es correcto, entonces bajo el modelo 1, si el modelo 1 es el correcto, entonces W sub t converge a un chi cuadrado con k sub 2 grados de libertad. Eso es si el modelo 1 es el correcto. Pero ahora estamos tratando de ver qué ocurre cuando el modelo 2 es el correcto. Y cuando el modelo 2 es el correcto, quiero que vean una cosa muy importante acá. Si el modelo 2 es el correcto, ¿qué va a ocurrir? Cuando el modelo 1 es el correcto, el estar metiendo información irrelevante, si se acuerdan, meter información irrelevante, lo que hacía era que nos quitaba eficiencia, ¿no es cierto? Porque estamos metiendo los x sub 2 y los x sub 2 no pertenecen al modelo. Si metemos variable irrelevante, el estimador de beta 2 va a ser consistente y el estimador de la varianza también va a ser. Esto lo hemos demostrado cuando hemos dicho inclusión de variable relevante, irrelevante, perdón. Y por lo tanto, entonces, si el modelo 1 es el correcto, es decir, si los beta 2 son 0, esta expresión de acá debería tender a 0 cuando el módulo 1 es el correcto, porque esta expresión debería irse pareciendo a esta. Pero, ¿qué ocurre si el modelo 2 es el correcto? Si el modelo 2 es el correcto, quiere decir que siempre va a ocurrir, o debe ocurrir siempre, que esta expresión de acá no va a tender a acercarse a esta. ¿Por qué? Porque los beta 2 no son 0. Y por lo tanto, la variable que estamos incluyendo en x sub 2 es relevante. Y como es relevante, hemos visto que el estimador de la varianza, omitiendo una variable relevante, no va a ser consistente. Eso ya lo hemos demostrado. En cambio, cuando omitimos una variable, cuando incluimos una variable irrelevante, el estimador de la varianza sí es consistente. Pero ahora, si es que el beta 2 no es 0 y por lo tanto el modelo 2 es el modelo correcto, entonces lo que va a ocurrir es que esta expresión de acá no va a tender a 0. Y el W sub t no va a tender a un h cuadrado cuando el módulo 2 es correcto. El modelo 2 va a tender a la diferencia entre estas dos cosas. Pregunta, ¿sigma cuadrado gorro del modelo 1 es mayor o menor que sigma cuadrado gorro del modelo 2? Bien, ok, Vicente. ¿Alguien más? Mayor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque hemos visto que siempre la optimización restringida es peor que la optimización no restringida. Entonces, esta parte de acá va a ser siempre mayor que esta. Si es que el modelo 2 es el correcto, entonces esta expresión que está en corchetes va a ser un número positivo. Si multiplicamos eso por t y t va a infinito, quiere decir que este w sub t, ¿a dónde va a irse cuando t va a infinito? Si es que el modelo 2 es el correcto. ¿A dónde va a ir w sub t? ¿Hay alguien que siga acá? ¿Alguien? ¿Nadie? No la misma diferencia, porque recuerden que t está yendo infinito. Entonces, supongan que la diferencia entre estas dos cosas es, yo qué sé, 0.4 por decir algo, es cualquier cosa.
T veces por lo que sea, cuando T va infinito, ¿a qué va, a qué va a ir? A infinito, pues, ¿no? A infinito va, obviamente. Si esto es un número cualquiera, T por un número cualquiera que es positivo, va a ir infinito. Por lo tanto, cuando el modelo 2 es el correcto, si el modelo 1 es el correcto, W sub T va a una chi cuadrada. Pero cuando el modelo 2 es el correcto, W sub T diverge, va a infinito. ¿Están de acuerdo? Bien. Esa es la parte clave para entender la demostración que viene ahora. Entonces, en la demostración que viene ahora, lo que hemos hecho hasta, si el modelo 1 era el correcto, ¿se acuerdan? Si el modelo 1 era el correcto, si el modelo 1 era el correcto, W sub t convergía una chi cuadrado y al dividirla por el logaritmo de t, que estaba divergiendo infinito, una chi cuadrado dividido por algo que diverge infinito converge a cero en probabilidad. Pero ahora, si el modelo 2 es el correcto, W sub t no converge a una chi cuadrado, sino que W sub t diverge a infinito. W sub t diverge infinito. ¿Están de acuerdo? Y el denominador, que es logaritmo de t, también diverge a infinito. Entonces acá tenemos un infinito en el numerador y un infinito en el denominador. ¿Quién va a ganar? Entre comillas. ¿El numerador o el denominador? Si gana el numerador, la razón va a diverger a infinito. Y si gana el denominador, o sea, si el denominador va a infinito más rápido, la razón va a converger a cero. ¿Están de acuerdo? Bien, Cristian. ¿Okay? Por lo tanto, entonces, la pregunta es, W sub t era una función que era proporcional a t, ¿no es cierto? Y el denominador tiene el logaritmo de t. ¿Quién diverge más rápido? ¿T o logaritmo de t? T diverge más rápido, ¿no es cierto? T diverge linealmente. El logaritmo de t lo que hace es que diverge, pero una tasa más lenta. ¿Sí? Logaritmo lo que hace es que me aplana las series, como hemos discutido ya varias veces cuando hemos hablado de los logaritmos, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, W sub t diverge, el numerador diverge, a una velocidad más rápida de lo que diverge el denominador. Y por lo tanto, la razón también diverge. Y por lo tanto, acá vamos a, recuerden ahora, si el modelo 2 es el correcto, si el modelo 2 es el correcto, vamos a escoger el modelo 2 si es que el criterio de información del modelo 2 es menor que el criterio de información del modelo 1. Entonces, como ven ahora, he cambiado la desigualdad acá, porque si el modelo 2 es el correcto, quiero ver cuál es la probabilidad de escoger el modelo 2 y escojo el modelo 2 si el criterio de información del modelo 2 es menor que el criterio de información del modelo 1. Y por lo tanto, por exactamente lo mismo que hemos hecho acá, solo que con la desigualdad dada vuelta y colocando acá modelo 2, vamos a llegar a lo contrario, a W sub t sobre t, o perdón, W sub t sobre el logaritmo de t, tiene que ser mayor que K sub 2 si el modelo 2 es el correcto. Esa es la probabilidad de escoger el modelo 2 utilizando el criterio de información de Bayesian o de Schwartz. Y hemos visto que W sub t sobre el logaritmo de t divergen. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el evento que infinito sea mayor que K sub 2 para cualquier K sub 2? Infinito va a ser, la última vez que he checado, siempre mayor que K sub 2 para cualquier K sub 2. Y por lo tanto, entonces, si el modelo 2 es el correcto, la probabilidad de escoger el modelo 2 debiese también tender a 1. ¿Ok? Preguntas. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cuál es la prescripción que hemos obtenido? La prescripción que hemos obtenido es simplemente, si utilizamos un criterio de información que adopte una forma como esta, y en lugar de una constante colocamos algo que diverge a medida que t aumenta, pero diverge a una velocidad menor a la que diverge t, entonces el estimador va a ser consistente. ¿Ok? Y el criterio que más me gusta es el criterio de información de Hannan-Quinn.
Y el criterio de información de Hannan Quinn, vean que es lo mismo que el criterio de información de Akaike y Schwartz en el primer término, pero en el segundo término combina las dos cosas. Coloca el 2 de Akaike y a su vez, como sabe que el 2 no funciona para obtener un estimador consistente, coloca algo que depende de t, pero que depende de t a una tasa algo distinta a logaritmo de t, sino que es logaritmo del logaritmo de t. Entonces, esta expresión de acá diverge, pero diverge a una velocidad menor todavía que la que divergía el logaritmo de t. ¿Ya? Y por lo tanto, la demostración debiese ser prácticamente idéntica, solo que ahora, en lugar de colocar logaritmo de t, colocarían logaritmo, logaritmo de t y el 2 donde debería estar. ¿Ok? Entonces, les voy a pedir que demuestren que el criterio de información de Hannan Quinn es un criterio consistente de selección de modelos. Es decir, que escoge el modelo 1 con probabilidad 1 a medida que la muestra se hace arbitrariamente grande y que escoge el modelo 2 con probabilidad 1 a medida que la muestra se hace arbitrariamente grande si el modelo 2 es el modelo correcto. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Bien, déjeme entonces terminar esta parte de acá y nos damos un descanso. Y obviamente en ese descanso yo me quedo acá pendiente de responder cualquier duda que tengan y no me olvido de ti, Vicente. Tú tenías una pregunta, o sea que si quieres te la puedo responder en el descanso, ¿ok? Entonces, déjenme decirles algo respecto a esto que hemos discutido hasta ahora. Entonces, hemos visto que, por suerte, hemos encontrado dos tipos de herramientas que nos sirven para escoger consistentemente modelos, que van a escoger el modelo correcto a medida que la muestra se hace arbitrariamente grande, que eran el criterio de información de Schwartz y el criterio de información de Hannan Quinn. El criterio de información de Akaike y los otros criterios que hemos discutido como criterios de selección de modelos son criterios que son inconsistentes. No van a escoger con probabilidad 1 el modelo correcto. En cambio, estos otros dos criterios sí son consistentes. En realidad, cualquier criterio que adopte la forma de que la penalidad crezca a una diverja, pero diverja a una velocidad más lenta que t, va a ser un criterio consistente de selección de modelos. La gracia del criterio de información de Schwartz y del criterio de información de Hannan Quinn es que resultan de, no vamos a demostrar esto en este curso, esto es algo que se puede demostrar en un curso de estadística matemática o matemática estadística, estos criterios tienen entre comillas, microfundamento. Es decir, estos números de acá resultan de un proceso de optimización, de optimizar un objeto estadístico concreto. Y de ahí es de donde salen estos numeritos de acá. Acá simplemente vamos a utilizar esto como datos. Sabemos que este es el criterio de información y esta es la penalidad que se utiliza en cada caso. ¿Sí? En el criterio de Hannan Quinn es simplemente, el criterio de Schwartz es simplemente el logaritmo de t, y el criterio de Hannan Quinn es 2 veces el logaritmo de t. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, estos dos criterios son criterios consistentes. ¿Cuál es la historia que quiero que quede acá? La historia que quiero que quede acá es que un problema que tiene el criterio, ¿cuál es el problema que tiene? Uno de los problemas más importantes que tiene el criterio de información de Akaike es que como no penaliza lo suficiente el meter información irrelevante, lo que va a hacer el criterio de información de Akaike es que va a tender a tener modelos más sobreparametrizados. Sobreparametrizados quiere decir modelos en los cuales innecesariamente estamos metiendo más variables de las que podríamos colocar. ¿Ok? El criterio de información de Schwartz y el criterio de información de Hannan Quinn son criterios que son consistentes, o sea que van a escoger el modelo del tamaño correcto, con probabilidad 1 a medida que la muestra sea suficientemente grande, pero el criterio de información de Schwartz, como ven, penaliza esto con logaritmo de t, en cambio el criterio de información Hannan Quinn penaliza con 2 logaritmo de t. Se puede demostrar entonces, y acá está toda la derivación de eso, se puede demostrar entonces que a medida que t va creciendo, el criterio de información de Hannan Quinn penaliza un poco menos que el criterio de información de Schwartz el meter más variables. Y entonces, el criterio de información de Schwartz típicamente es, déjenme tratar de recordar el nombre que ustedes colocan. ¿Cuál es el nombre que colocan a las personas que cuando alguien va, si ustedes van a comer a algún lugar y esa persona se hace loco cuando va a pagar la cuenta, o es un tipo que no, que yo que sé, que
que no gasta mucho, es un tipo que se hace medio loco en el minuto en que están queriendo que pagar la cuenta. ¿Qué nombre le ponen a esa persona? Felipe, creo que un nombre, Vicente. El nombre Felipe puede ser tacaño, si tacaño es un nombre universal. El adjetivo que Felipe ha colocado es un adjetivo que puede ser que lo utilicen, pero el que yo, por el que iba es el de apretado. ¿Ya? Entonces, apretado es el nombre que usted le dice en eso. Entonces, el criterio de información de Schwartz es un criterio apretado. Apretado en el sentido de que es, en Bolivia lo llamamos, le decimos también, es un término, no sé si es aymara o quechua, se le dice micha. Micha es alguien que es apretado. ¿Ya? El criterio de información de Schwartz entonces es apretado en el sentido de que no es muy generoso. Es un criterio que tiende a escoger modelos más chicos que, por ejemplo, el criterio de información, seguramente el criterio de información de Akaike y también que el criterio de información de Hanan Quinn. ¿Ok? Entonces, es un criterio que es consistente, escoge el modelo correcto con probabilidad 1, pero es un criterio que en muestras relativamente más chicas tiende a penalizar bastante más que el criterio de información de Hanan Quinn, el meter más variables. Y por lo tanto, es un modelo apretado en el sentido de que escoge menos regresores que, por ejemplo, el criterio de información de Hanan Quinn. Asintóticamente, los dos debiesen escoger el mismo modelo, pero en muestras más chicas, el criterio de Akaike, o perdón, el criterio de Schwartz, es un criterio más apretado que el de Hanan Quinn. Y por eso es que yo tiendo a preferir el criterio de Hanan Quinn, porque recuerden que tenemos más costos omitiendo variables relevantes que incluyendo variables irrelevantes. Y por lo tanto, debiese ser más costoso equivocarnos siendo apretados que equivocarnos siendo generosos. Sabemos que hay un costo siendo generosos, el costo es en precisión, ¿no es cierto? Pero es un costo un poco menor que el de inconsistencia y el no poder hacer inferencia directamente cuando emitimos una variable relevante. Por eso, además del cherry para la torta, de que el criterio Hanan Quinn es un criterio consistente, es un criterio que yo prefiero. Otra vez, porque Hanan Quinn debe tener el mismo publicista que tengo yo, y como hemos visto, algunos de ustedes ya dejaron de quererme. Entonces, el criterio de información de Hanan Quinn no tiene un relacionador público como el de Akaike o el de Schwartz. El criterio de Schwartz es típicamente más popular, más conocido, más utilizado. El criterio de información de Akaike, ni qué decir. El criterio de información de Akaike, basado en consistencia, no debe ser utilizado, debe ser descartado. Y basado en este trade-off, en este conflicto, en muestras relativamente pequeñas, en que es más costoso omitir una variable relevante que incluir variables irrelevantes, yo prefería el criterio de información de Hanan Quinn. Pero otra vez, los dos criterios son asintóticamente equivalentes. Los dos criterios debiesen escoger el mismo modelo a medida que la muestra se hace arbitrariamente grande. ¿Ok? Bien, muchachos. ¿No es cierto? Sí, perfecto. Ok. Entonces, lo que hicimos en la anterior clase fue discutir criterios, o en la anterior clase hace un momento fue discutir criterios de selección de modelos. Ahora lo que quisiera es que tengamos una conversación respecto a qué ocurre cuando estamos trabajando con un conjunto relativamente grande de posibles o potenciales determinantes de la variable Y y estamos intentando encontrar, entre comillas, el modelo más apropiado. Entonces, lo que hemos hecho hasta hace un momento ha sido simplemente comparar modelo 1 contra modelo 2, pero ¿qué ocurre si tenemos más de dos modelos? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros estamos interesados en evaluar cuáles de estos K posibles regresores pertenecen o no pertenecen al modelo de regresión o son satisfactorios para ingresar en la esperanza condicional de Y en X. ¿Ok? Entonces, alguien podría pensar, bueno, ¿qué tal si construimos, yo qué sé, K modelos, donde K, por ejemplo, es el número de, tenemos 8 variables, entonces partimos con un modelo en el que solo incluimos el primer regresor. En el otro modelo incluimos el primer y el segundo regresor y hacemos todos los demás ceros. En el tercero, el primero, el segundo y el tercero, y en el otro metemos todos los regresores. Entonces, este sería el caso en el que estamos, si recuerdan algo de lo que vean algunos de ustedes me habían dicho, sería este tipo de stepwise regressions, ¿no es cierto? Entonces, que vamos incluyendo una variable, después otra más, otra más, otra más, otra más. En este caso, por ejemplo, si tuviésemos 10 regresores, entonces podríamos correr 10 regresiones. Una en la que solo incluimos x1, en que incluimos x1 y x2, x1, x2 y x3, y así sucesivamente. Pero ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué en el modelo 2 incluyo
X1 y X2 y no incluyo X2 y X3 y excluyo X1 y así sucesivamente. Por lo tanto, entonces, no existe una progresión natural en la cual decir, partamos solo con X1 y después metamos X2 y después X3 y después X4 hasta XK. O sea, no hay una razón por la cual tengamos que preferir incluir o ir incluyendo distintas configuraciones de modelos. Entonces, lo que podríamos hacer es simplemente escoger todas las posibles representaciones del modelo. Es decir, modelo en el que solo esté X1, solo esté X2, solo esté X3, solo esté X4, solo esté X5, etcétera, o esté X1 y X2, X1 y X3, X1 y X4, X1, X4 y X5, etcétera, etcétera. Todas las posibles combinaciones. Si yo tengo K posibles regresores, todas las posibles combinaciones de modelos distintos que yo podría evaluar son 2 a la K modelos. 2 a la K modelos es el número de posibles modelos que podría evaluar. Entonces, supongan que están en un entorno relativamente simple, en el que tengo, por ejemplo, 10 posibles regresores. Con 10 posibles regresores tendría 1024 posibles configuraciones de modelos y, por lo tanto, 1024 posibles modelos que podría estimar. Supongan a su vez que en realidad, en lugar de solamente tener 10 posibles regresores, tienen 20 posibles regresores. Con 20 posibles regresores ya tienen más de 1.000.000 de posibles combinaciones y por lo tanto más de 1.000.000 de posibles parámetros a estimar. De hecho, no sé si ustedes, digamos, la versión circo pobre de la ecuación de Mincer, que es la versión circo pobre de microeconometría, son las growth regressions, son las regresiones de crecimiento de macro. En las regresiones de crecimiento de macro, lo que se tiene es que hay modelos en los cuales trato de ver los determinantes, entre comillas, del crecimiento entre países. Entonces tengo yo un conjunto de países y tengo un conjunto de variables. Entonces trato de ver si el gasto gobierno es bueno para el crecimiento, si los aranceles son buenos para el crecimiento, si es que la apertura comercial es buena para el crecimiento, si es que, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se han tratado de evaluar conjuntos de relativamente grandes de posibles determinantes de crecimiento, números mucho más grandes que 20. Eso querría decir entonces que si yo no tengo una idea a priori de cuáles deberían ser las variables a incluir y por lo tanto no estoy haciendo test de hipótesis y simplemente quiero escoger el modelo en el cual, de acuerdo a algún criterio de información, escoja el modelo que sea consistente con estos datos, si tengo por lo menos, por ejemplo, si tengo por lo menos aproximadamente 20 datos, voy a tener que estimar más de 1.000.000 de posibles regresiones. Y obviamente eso no es tan complejo de hacer hoy día. Hoy día podemos hacer esto en un plazo relativamente trivial de tiempo, pero de todos modos implica estimar por lo menos 1.000.000 de posibles combinaciones de variables o 1.000.000 de posibles modelos. Y por lo tanto esto es computacionalmente demandante. Alguien podría entonces tratar de discutir ¿cómo podríamos hacer esto de un modo distinto? Y hay varias alternativas para hacer esto de un modo distinto. Está un método que se llama el método de general a particular. Voy a tratar de discutir sobre este método un poquito más tarde, pero es algo que típicamente van a ver en sus cursos de posgrado. Y hay otros métodos más. El método más todoterreno sería simplemente, bueno, estimo todas las posibles combinaciones de variables, por lo tanto estimo 1.048.576 modelos y estimo y obtengo los criterios de información de Akai, que Schwartz o Hanan Quinn, ojalá Hanan Quinn o Schwartz, del 1.000.000 y tantos de modelos, y escojo el modelo que me dé el criterio de información más pequeño. Y ese es un criterio consistente de selección de modelos. Pero de todos modos, eso implica que uno va a tener que estimar una gran cantidad de modelos. Y esto me lleva a un punto que yo creo que también es muy importante de por lo menos discutir, que es el punto de especificación o de búsquedas de especificación. Algo que ocurre y algo que no podemos quejarnos es otra vez quejarnos sobre las circunstancias. Si es que las circunstancias no pueden modificarse, está bien, pero es una terapia, ¿no es cierto? No es una solución. Como probablemente les he dicho en algún momento, y me parece que este es un adagio de, no sé si será de una galleta china o será realmente de algún filósofo japonés o chino importante, pero creo que es japonés este dicho, ¿no es cierto? Un problema es un problema solo si es que tiene solución. Si es que un problema no tiene solución, no es un problema, es una restricción. Lo que nos hace profesionales competentes, adultos competentes, personas confiables y competentes, es poder distinguir entre las dos cosas, cuando enfrentamos una restricción o enfrentamos un problema. Si enfrentamos un problema, vale la pena, si es que tenemos recursos para poder resolverlo, intentar resolver ese problema.
¿no es cierto? Y por lo tanto sabemos que por lo menos, ojalá si es un problema, hay una solución a ese problema. Pero si ese problema no tiene solución, ya no es problema. No tiene sentido quejarse sobre el problema, no tiene sentido tratar de buscar una solución porque no tiene solución. Y por lo tanto, ese no es un problema. Se vuelve una restricción. Entonces sabemos que condicional a que esto está ocurriendo, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? No podemos resolver esto, es una restricción y tenemos que resolver esto de otro modo. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, es crucial entender la diferencia entre problema y restricción. Y lo mismo ocurre cuando estamos trabajando en problemas económicos. Muchas veces la teoría es relativamente vaga respecto a las relaciones que existen entre variables. ¿Sí? Por ejemplo, la teoría, vamos a la teoría, una teoría simple, están en teoría monetaria, supongo que todavía siguen teniendo ese curso, en sus cursos de macro, y en teoría monetaria, por ejemplo, en las partes en las que están tratando de trabajar es en determinantes de la demanda de dinero, por ejemplo. Seguramente han hecho alguna vez algún ejercicio empírico intentando obtener los determinantes de la demanda de dinero. Y en teoría, por lo menos, su modelo teórico les dice que dependiendo de las circunstancias, de por qué se demanda dinero, etcétera, el dinero, la demanda de dinero depende de la demanda de saldos reales, depende de alguna variable de escala, es decir, que cuanto más transacciones querramos hacer, más consumo querramos tener, mayor número de transacciones vamos a tener que hacer, y al tener que hacer mayor número de transacciones, en principio, mayor debería ser nuestra demanda de dinero. Entonces, hay una variable que debería ser una variable de escala, que debería tratar de decirnos esto: mayor consumo, producto, lo que sea, consumo típicamente, deberíamos demandar más dinero. Y por otro lado, debiésemos tomar en cuenta también que mantener dinero, dado que el retorno real del dinero es negativo, porque el retorno del dinero es el negativo de la inflación, ¿no es cierto? Quedarnos con plata en el bolsillo tiene un retorno negativo, y por lo tanto hay un costo de oportunidad de mantener dinero. Típicamente el costo de oportunidad de mantener dinero se lo asemeja a la tasa de interés nominal, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, nuestra teoría, así de vaga, nos decía la demanda de saldos reales depende de una variable de escala, y depende del costo de oportunidad de mantener dinero. Eso nos dice la teoría, y punto, no nos dice nada más. Nos dice, buena suerte muchachos, ahí está la teoría. Pero cuando vamos a la práctica e intentamos estimar una demanda de dinero, ahí nos confrontamos con problemas realmente importantes. El primer problema es, por ejemplo, bueno, ¿qué es dinero? ¿Cuál es la contraparte empírica a nuestra inquietud teórica? ¿Dinero es M1? ¿Dinero es algo más? ¿Dinero es M2? Ahora que hay las tarjetas de débito, ¿eso también es dinero? Entonces, por lo tanto, la definición de cuál es la variable dependiente nada más, de cuál es el M en nuestro modelo, es una pregunta relevante. La segunda pregunta relevante es que nuestra teoría nos habla de saldos reales, porque en teoría no tenemos esta miopía con la variable nominal, y por lo tanto tenemos que deflactar nuestros saldos nominales, nuestro M, sea cual fuera el agregado monetario que hayamos escogido, tenemos que deflactarlos por un índice de precios. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el índice de precios relevante? ¿Será el IPC? ¿Será el IPP? ¿Será el IPM? ¿Será el IPC solamente de bienes de consumo? ¿Será el IPC pero de bienes de consumo no durable? ¿Será etcétera? Y por lo tanto tenemos ahora una gama de preguntas que hacernos respecto a eso. En cuanto a la variable de escala, ¿será el PIB? ¿Será el IMASEC? ¿Será el consumo privado? ¿Será el consumo privado en determinadas circunstancias? ¿Será el consumo privado excluyendo a los bienes durables? O otra vez, la teoría no nos dice nada al respecto. El costo de oportunidad de dinero, la tasa de interés, bueno, muy fácil decirlo en el papel y en la teoría, pero cuando estamos en la práctica la pregunta es, bueno, ¿y cómo medimos la tasa de interés? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Es la tasa de interés pasiva? ¿Es la tasa de interés activa? Típicamente debiésemos pensar que debiese ser la tasa de interés pasiva. Pero, bueno, ¿existe la tasa de interés pasiva? No, existe la tasa de interés pasiva que ofrece el Banco de Chile, el Banco del Estado, el Banco Santander, el BICE, lo que fuera, y existe el promedio del sistema bancario. Todos podemos acceder a la misma tasa de interés o no. Con eso ya tenemos que hay varias opciones que podríamos utilizar para variables acá. Y por lo tanto, el minuto en que nosotros estamos con la pregunta de cómo confrontamos una teoría o algo con los datos, estamos en el problema en que vamos a tener que tomar decisiones respecto a cómo hacerlo, y además esas decisiones pueden generar sesgos relativamente importantes. ¿Ok? Y una cosa que ocurre muchas veces es que justamente
nosotros, por ejemplo, tenemos una idea respecto a que, yo qué sé, la elasticidad ingreso de la demanda de dinero debiese ser 1, entre comillas, y buscamos, entre comillas, una variable de escala que nos dé un número que se parece más o menos a nuestro prejuicio y decimos, esto es la demanda, o esta es la variable de escala. O creemos que en nuestra teoría, yo qué sé, el salario, o perdón, el desempleo no está afectado por el salario mínimo. Una teoría extraña, pero supongamos que tenemos esa teoría. Entonces, lo que vamos a hacer es discutir algo respecto a qué variable escogemos como desempleo y cómo la medimos, y dependiendo de los resultados que obtenemos, reportamos ese resultado. Lo que quiero decir con todo esto es que el minuto en que nosotros salimos de la teoría y entramos a la práctica y no tenemos la pregunta de que alguien nos dice, mira, estima este modelo directamente, este modelo tal cual, como te lo estoy colocando, y con esta variable dependiente y estas variables independientes tal cual, y no haya discusión al respecto, entonces yo no tengo una manera de poder decidir con cuál de estos modelos me quedo. Y por lo tanto voy a tener que trabajar en lo que se llaman búsquedas, búsquedas de especificación. Vean que acá ni siquiera le estoy diciendo escojan entre el modelo que incluye X1 e incluye X2, sino también puede ser escojan dentro de X1 qué variable es la que mide X1. ¿Cuál debe ser la variable que mide X1? El minuto en que estamos en el problema en que estamos escogiendo no solo formas funcionales, sino variables que vamos a utilizar, entramos al problema que no es es un problema, porque obviamente requiere soluciones. Y eso tiene varios nombres, ¿no es cierto? Algunas personas lo llaman data mining, otros lo llaman data snooping, otros lo llaman data grabbing, otros lo llaman data fishing, otros lo llaman cocinar datos, pero cocinar suena algo peyorativo y esto no es peyorativo en principio, por lo menos. Data mining es simplemente, o data snooping, o data grabbing, o data fishing, es simplemente la actividad natural que tenemos que hacer, que es que cuando la teoría no nos entrega ideas claras respecto a formas funcionales y específicamente qué variables en la vida práctica son las contrapartes a nuestra parte teórica, a nuestra variable teórica, tenemos que nosotros explorar. Y explorar entonces sobre la misma base de datos requiere que seamos muy cuidadosos y muy respetuosos del proceso que estamos utilizando. Y por eso otra vez requerimos tener algo que les digo que es muy importante que tengamos cuando estemos trabajando en estas circunstancias, simplemente toda la vida reconocer con humildad las limitaciones de lo que hemos hecho y con transparencia exactamente lo que hemos hecho. Y por eso es que yo también le tengo bastante, no sé si animadversión, pero inquietud por lo menos a los ejercicios por ejemplo, de data mining que hace mucha gente con exploración, con bases de datos grandes y meter variables y sacar relaciones, porque como hemos dicho antes, podemos obtener relaciones espurias y tenemos que cuidarnos mucho de ese tipo de cosas también. Otra vez, alguien puede estar simplemente interesado en una teoría, validar una teoría entre comillas, y lo que hace es que testea la teoría con una variable, no le funciona, busca otra, no le funciona, busca otra, no le funciona, hasta que al final encuentra una variable con la cual la teoría más o menos funciona y reporta ese resultado como si hubiese sido todo lo que ha hecho. No reporta que ha tenido 100 regresiones que ha descartado y por lo tanto 100 razones por las cuales hay que tener inquietud respecto a lo que ha hecho, sino que simplemente, desde mi punto de vista, de una manera relativamente deshonesta, nos reporta solamente el resultado que les gustó, haciendo creer que esa ha sido la única regresión que ha estimado, lo cual obviamente no es cierto. Y la teoría entonces no es robusta a modificaciones marginales en cómo medimos o cómo estimamos este tipo de modelos. Y por lo tanto hay muchos ejemplos que deberían llevarnos a pensar en que esta práctica es una práctica que no es poco común y por lo tanto es una práctica sobre la cual tenemos que tener cuidado. Entonces, algunos ejemplos de esto es que seguramente han debido escuchar o leer o van a escuchar o leer papers en los cuales se diga esto, digamos, por limitaciones de espacio, solo vamos a presentar algunas variantes de los modelos que hemos considerado. Esto es código para decir, he pedido a mi ayudante que haga 1.000.000 de regresiones, en 999.994 las cosas no me han gustado y me he quedado con las 6 que me gustan y reporto estas 6. Obviamente puede que no sea así, pero eso no nos quita la posibilidad de que haya ocurrido eso, ¿no es cierto? Las variables incluidas en la regresión se determinaron en base a una experimentación extensiva, obviamente sobre la misma base de datos y por lo tanto hemos, en 1.000.000 de posibles regresiones que hemos corrido, hemos escogido aquella que
que nos ha parecido más razonable conforme a nuestros prejuicios, lo cual otra vez es algo que debiésemos tener un poco de cuidado. Dado que no existe una teoría firme o validada, entonces evitamos, esto además parecería que estamos siendo bastante científicos y agnósticos en esto, evitamos cualquier especificación a priori y tratamos de ajustar nuestro modelo. O dejamos que los datos hablen, o dejamos que los datos especifiquen el modelo particular, etc. Algunas de estas cosas son prácticas genuinas en las que se ha hecho data grabbing, data snooping, etcétera, pero lamentablemente, ya sea por desconocimiento o por deshonestidad, no se está tomando en cuenta las implicancias que tiene el haber hecho este masajeo previo en los datos, en las variables y en las especificaciones para llegar a reportar resultados. Y me gusta presentar un ejemplo de esto que espero les sirva para entender por qué esta práctica puede ser peligrosa. Quiero que por un minuto supongan que ustedes reciben un correo, ¿ya? Un correo, y ese correo viene un correo de unos señores que se llaman Nosotros Predecimos el Futuro Limitada, y los señores de Nosotros Predecimos el Futuro Limitada dicen, nosotros tenemos 8 doctorados en econometría, 4 doctorados en estadística, 5 doctorados en física cuántica, y tenemos un modelo espectacular para predecir el tipo de cambio. Y predecimos que la próxima semana el tipo de cambio va a subir. Atentamente, predecimos el futuro limitado. Les llega ese mail, ustedes, tal vez les llegó en spam o no, pero ustedes leen el mail y por curiosidad esperan a ver qué pasó la siguiente semana, y la siguiente semana el tipo de cambio efectivamente sube. Les vuelve a llegar un mail de la consultora Nosotros Predecimos el Futuro Limitada y dice, señores, nuestros nuevos modelos y los fundamentales y los problemas con China, Taiwán y Corea y la coyuntura política, y además hemos contratado unos politólogos y cientistas sociales experimentados con doctorados en todas partes, etcétera. Y nuestro modelo con los físicos cuánticos, estadísticos y econometristas, además de nuestros modelos que ahora controlan por variables sociales, nos dice que el tipo de cambio la próxima semana va a caer. Atentamente, nosotros predecimos el futuro limitado. Bueno, ustedes esperan la próxima semana y ¿qué pasó? Tipo de cambio efectivamente cae. Siguiente semana les llega un mail y dice, como ven, nuestro modelo dijo exactamente lo que ocurrió y ahora vemos que hay un cambio en el sentimiento y las circunstancias y los espíritus animales y cualquier otra cuchufleta. Cuchufleta es un término que ustedes utilizan que seguramente lo van a entender, cualquier otra cuchufleta que a veces nos cuentan. Y por lo tanto, nuestro modelo ahora predice que el tipo de cambio va a mantenerse, por decir algo, va a subir, lo que fue. ¿Ya? Va a subir otra vez. Atentamente, nosotros predecimos el futuro limitado. ¿Y qué creen que ocurre? Siguiente semana, el tipo de cambio sube. Entonces, los tipos anteriores dijeron que iba a subir, subió. Después que iba a bajar, bajó. Y después que iba a subir, y subió. En el cuarto mail, los señores nos mandan el correo y nos dicen, mire señores, ustedes ahora han visto que nuestro modelo funciona perfectamente, nuestro modelo, además ahora les hemos hecho unas modificaciones que lo hacen aún mejor, predicciones fuera de muestra, distribuciones, test estadísticos, todo lo que ustedes quieran. O sea que, si ahora están interesados, por favor, les pido que se suscriban a nuestro newsletter o nuestro canal o lo que sea, paguen $50 y nosotros vamos a enviar nuestras predicciones semanalmente. Atentamente, nosotros predecimos el futuro limitado. ¿Qué creen que va a ocurrir la cuarta semana? ¿Alguien me puede responder? ¿Alguien? ¿Qué creen que va a pasar? Bueno, pero hasta ahora no ha fallado. ¿Pero qué creen que va a pasar? Si ustedes le pagan los $50, le mandan el giro de $50, ¿qué va a ocurrir la próxima semana? Bueno, lo que va a ocurrir la próxima semana, dado que o están durmiendo o nadie me está siguiendo, lo que va a ocurrir la próxima semana es que nunca más van a saber de estos señores. Porque estos señores están utilizando un fraude un poquito más sofisticado que el fraude del príncipe nigeriano que tiene chorrocientos millones de dólares de su tráfico de diamantes y que necesita una cuenta bancaria justamente de ustedes y que pide que se las manden, ¿no es cierto? Y alguno cae, porque por lo tanto por eso siguen haciendo ese tipo de fraudes y por lo tanto algún tipo ha caído. Pero ¿cómo creen que han hecho este fraude estos señores? Porque estos señores no la han pifiado. ¿Cómo creen que han hecho este fraude?
¿cómo se hubiesen dado cuenta de este fraude? Bueno, lo que ha ocurrido es lo siguiente, justamente lo que dice nuestro amigo Carlos, ¿no es cierto? Lo que ha ocurrido es lo siguiente, lo que han hecho es que han estimado, perdón, han enviado un correo a 10.000 personas diciendo que el tipo de cambio iba a subir y a 10.000 personas que el tipo de cambio iba a bajar. A 10.000 personas distintas, obviamente, ¿no es cierto? La siguiente semana, como el tipo de cambio subió, obviamente a las personas que dijeron que el tipo de cambio iba a bajar, nunca más le mandaron un mail, pero a las 10.000 en las que les dijeron que el tipo de cambio iba a subir, a 5.000 ahora les mandan un mensaje en el que dicen que el tipo de cambio va a subir y a 5.000 les dicen que el tipo de cambio va a bajar. Obviamente, si el tipo de cambio baja, tienen 5.000 personas con las que nunca se han equivocado hasta ahora. ¿Qué van a hacer? Bueno, lo obvio, pues. Lo que van a hacer es que simplemente a 2.500 les van a decir que el tipo de cambio va a subir y a 2.500 que el tipo de cambio va a bajar. Y obviamente, como con 2.500 no se van a haber equivocado nunca en las 3 semanas, a esas 2.500 al final les van a ofrecer esta historia de los $50 por suscribirse. Y siempre van a haber 100 idiotas que van a suscribirse. Con 100 idiotas a $50 por idiota, tenemos $5.000 que hemos ganado por 10.000 correos que hemos enviado a las personas. Si ustedes hubiesen sabido el algoritmo mediante el cual estos señores hacían sus predicciones, ustedes hubiesen descubierto que eran unos charlatanes. Y obviamente no hubieran hecho caso a absolutamente ningún mensaje que les ha mandado. ¿Todos de acuerdo? Lo que ha ocurrido es que ahora, si ustedes no miran el proceso mediante el cual les entregan los resultados, ustedes pueden tender equivocadamente a creer que esto ha surgido de una exploración científica utilizando un método científico genuino. Y obviamente eso no es lo que ha ocurrido en ese caso. Y por lo tanto, quiero que recuerden siempre el fraude del mail, de nosotros conocemos el futuro limitada, cuando ustedes estén haciendo ejercicios empíricos que requieran data mining, data snooping, data grabbing o data fishing. Porque si ustedes han corrido 1.000 regresiones, han reportado la una que les gustó y han descartado 999 que a priori no tenían teóricamente por qué descartar, han llegado a un resultado X, ese resultado X tiene que ser o respaldado por los antecedentes anteriores o entregar los resultados que indiquen cuáles son las condiciones bajo las cuales la conclusión a la que están llegando es confiable o robusta. Lo que quiero decir con esto es que los test estadísticos que ustedes están haciendo, cuando ustedes han probado con muchas variantes de modelos, no son los test convencionales. El test convencional solo funciona, o sea, cuando quieren testear, por ejemplo, que un beta es 0, solo funciona si es que Dios se abre el cielo, Dios les dice, el modelo es Y igual X1 beta 1 más X2 beta 2, vuelve a abrir un poquito más el cielo y nos dice, acá está Y, acá está X1, acá X2, estima tu modelo y evalúa si es que beta 2 es 0. Nos ha dado el modelo, nos ha dado las variables, nos ha dado la especificación, nos ha dado todo. Y por lo tanto, en ese caso particular, si es que nosotros preferimos el modelo 1, lo que hacemos es, utilizando el método científico de rechazo o no rechazo, lo que hacemos es testear la hipótesis de si los beta 2 son 0. Pero ese test que estamos haciendo no va a ser contaminado solo si es que hemos sido cuidadosos en términos de que X1 era solamente X1 desde un principio, las X2 eran solamente un tipo de variable X2 desde un principio y no hemos hecho nada más que estimar el modelo con X1 y X2 y testear la hipótesis nula de beta 2 igual a 0. Si hemos empezado a explorar y hemos empezado a hacer data grabbing, data snooping, data fishing, cocinamiento, lo que ustedes quieran, en ese minuto hemos empezado a hacer un masajeo mediante el cual los testes dejaron de ser testes convencionales. El p-value ese de 0.05 o el 5% de significancia del error tipo 1 no es un error correcto que ustedes están cometiendo. Lo que va a ocurrir es que el error tipo 1 va a ser mayor al que ustedes están reconociendo si es que ustedes han probado, por ejemplo, 8 variables como la potencial X2 y se han quedado solo con aquella en la cual no rechazaban la nula o rechazaban la nula de acuerdo a lo que ustedes querían transmitir. Y por lo tanto es muy, muy importante entonces ser muy cuidadoso respecto a cómo trabajar con esto. Hay maneras en las cuales uno puede, entre comillas, ajustar los niveles de significancia para protegernos de la práctica esta de hacer data
grabbing, data snooping, etcétera. Y por eso es que es tremendamente peligroso estas historias de los modelos estos eh, inteligencia artificial, que los llaman estos de simplemente agarrar y tomar Google Trends y tomarse las chorrocientos millones de variables, porque podemos estar haciendo ensaladas bastante indigestas de modelos, quedándonos con cosas que no tienen absolutamente ningún sentido desde un punto de vista económico, lógico, científico y práctico al final. Entonces, podemos estar trabajando diciendo tonteras simplemente porque hemos masajeado lo suficiente los datos hasta llegar a una conclusión que nos gustaría o que quisiéramos, a la que quisiéramos llegar. ¿Ok?